Bien, buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Bienvenido a la escuela bíblica. Estoy acostumbrado con el otro, casi lo agarro. Bienvenido a la segunda clase, después de una hermosa clase que tuvimos el miércoles pasado. Hermosa lección que Roberto nos contó. Yo lo cargo al Roberto, pero Roberto es el maestro de Harvard, el profesor de Harvard. Tuvimos un lindo estudio de la palabra de Dios, haciéndonos pensar y reflexionar sobre la necesidad que tenemos de la seguridad de salvación. El tema que nos toca abarcar hoy es un tema bastante amplio. Le pido que tenga paciencia. Obviamente en 40, 45 minutos, 50 minutos es difícil de abarcarlo. Por lo menos yo lo estudié en un mes a esta materia y con CPI lo estudié en un fin de semana. Así que lo que podemos decir en 30 o 40 minutos es reducido. Vamos a ir al material, vamos a seguir el material que tenemos todos. Así que bienvenido, contento por estar en nuestra escuela bíblica. Qué lindo que la iglesia pueda tener su propia escuela bíblica. Cada vez que pienso en esto, pienso en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía su escuela bíblica en uno que se llamaba la escuela de Tirano. Y allí él enseñaba la palabra de Dios y dedicaba 1, 2 o 3 años de ministerio de enseñanza, y eso producía un impacto de tal manera que en poco tiempo la zona donde él estaba, y Macedonia, escuchaba el Evangelio. Espero que la escuela bíblica sea de bendición para vos, como lo es para mí. Yo disfrutar del primer mensaje. La idea no es que te llene de información bíblica la cabeza. No es la idea de una escuela bíblica que uno pueda conocer a Dios, está bien, pero más allá de un mero conocimiento de algo intelectual, que no solamente entre por acá, por el oído, sino que pueda pasar a la cabeza, de ahí pueda bajar al corazón, y si tan solamente bajaría en la mente y en el corazón, sería incompleto, pues el hombre está compuesto de 3 partes, y tiene que entrar por acá, pasar por acá, bajar acá, y después de acá activar la voluntad, y eso sería lo que la Biblia llama aplicación, obediencia a la palabra de Dios. De nada sirve tener conocimiento bíblico, mucho conocimiento bíblico, si uno no vive y no aplica lo que uno estudia, aprende. Siempre tiene que estar la aplicación. Entonces en la página 7, 6 y 5 y 4 es la que nos toca a nosotros hoy. Así que vamos a comenzar en la segunda lección, que se llama ¿Cómo crecer en la vida cristiana? Como toda lección comienza con preguntas, ¿sí? Así que no vamos a buscar todos los textos, vamos a mencionar, porque la idea es cubrir todo el material. Espero que podamos llegar bien con el tiempo para cubrir todo el material. Y después me quiero detener en un solo versículo, porque creo que es importantísimo, es el corazón de lo que nosotros creemos en cuanto a la Biblia. Así que después al final lo vamos a dejar. Pero vamos a ir al apunte y vamos a contestar la primera pregunta como a modo de ejemplo. Después, en la medida que uno va hablando, ustedes mismos pueden ir llenando la hojita. Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 de Pedro 3, 18. Hoy es el cumpleaños de Fabián Manera. ¿Está el Fabi? ¿No? Tenía planeado de cantarle el cumpleaños, pero así que bueno, hoy me acuerdo, hoy es 9 y hay varios que son de agosto. Así que bueno, que el Señor le esté bendiciendo y esté pasando un hermoso día en su cumpleaños. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Después de que Pedro viene hablando de la segunda venida del Señor y él estaba respondiendo a ciertas personas que se estaban burlando en cuanto a la venida y preguntaban si todas las cosas estaban como estaban, si estaban así, qué pasaba con el Señor. Pedro termina su carta, termina la epístola con 2 hermosos versículos. Vamos a leer versículo 17 y después 18. 2 de Pedro capítulo 3, versos 17 y 18 dice: Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La pregunta dice, según 2 de Pedro capítulo 3, verso 18, ¿qué se nos manda hacer? Siempre la respuesta es de acuerdo al versículo. Lees el versículo y el mismo versículo te va a dar la respuesta. Pero ¿qué nos manda hacer Pedro? ¿O qué nos exhorta o qué nos insta a hacer?
2 cositas dice ahí. Muy bien. Entonces ahí está la respuesta. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Después Pablo, en Efesios capítulo 4, verso 13, la pregunta es, ¿cuál es la medida del crecimiento a la cual el creyente debe aspirar? Bueno, cada uno de nosotros tenemos un metrón. La palabra medida en griego es metrón, metro. De ahí viene la palabra castellana metro. Y dice Pablo que hay una medida, una estatura para poder llegar. Y según Efesios capítulo 4, versículo 13, dice que todo creyente debe llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces el crecimiento o la madurez, nunca nosotros debemos colocarle techo. Nunca pienses que por más que tengas 20, 30, 40, 50, 60 años de creyente, has logrado todo el conocimiento. La medida que la Biblia nos insta, nos anima, nos motiva a crecer o madurar es la plenitud de la estatura de Cristo. Ahora, cuando nosotros nos comparamos entre nosotros, es muy probable que yo pueda pensar que soy mejor que otros y que tengo más crecimiento que otros y más madurez que otros y que soy más o mejor. Pero cuando Cristo es mi meta, Él es mi metrón, Él es mi medida, nunca voy a dar el blanco y nunca voy a llegar. Entonces nuestra comparación no tiene que ser con iglesias locales, el ministerio no tiene que ser con otros ministerios, mi vida espiritual no tiene que ser con hermanos, sino que uno debe apuntar a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es todo un proceso que comienza con la salvación, en el momento que uno recibe a Cristo, hasta que el Señor me llame a su presencia o sea arrebatado vivo para estar con Él. Amén. Qué lindo, saber que la vida cristiana comienza con Cristo y mi crecimiento, mi madurez es un proceso de toda la vida. Así que eso es importante de no colocar techo. Nunca pienses que la sabes toda. Eso puede llevar a inflar tu corazón, a enorgullecerte, pensando que otros hermanos no te pueden enseñar y pensando que vos la sabés toda. ¿Qué me vas a enseñar vos a mí? Siempre tener un corazón humilde, que cada vez que la palabra de Dios va obrando en nuestra vida y aún con las capacidades y dones que Dios te ha dado, siempre mantener la humildad en tu vida, aún sirviendo al Señor. Y mirá, hermano, yo no estoy delante de vos porque sé más que vos o porque soy mejor que vos, ni me coloco acá como el gran maestro, ni creo que soy más y superior que vos. Solamente quiero ser un instrumento en las manos de Dios y lo que pueda salir por la boca pueda ser de bendición para todo el cuerpo, como primero lo fue para mí. Dios hablándome. Y una vez que Dios me habla, después puedo estar capacitado como para poder transmitirlo a otro. Pero siempre tener un corazón humilde, receptivo, de tal manera que la palabra pueda ser implantada con poder en nuestras vidas y así crecer en la humildad. La palabra perfecto en este versículo significa maduro, nunca habla de perfección literal, como en 1 Corintios 14:20, Hebreos 5:14, 2:6, 1 Corintios, siempre habla de maduro, completo, entero, igual que en otros pasajes. Por lo menos hay 4 pasajes en el Nuevo Testamento y se habla de los creyentes nuevos y de los no desarrollados como niños. Esto sugiere que la idea que existen, hay un paralelo, hay requisitos de crecimiento físico como demandas para el crecimiento espiritual. Y hay 4 cositas que toda persona tiene que hacer: alimentarse, hablar, caminar y compartir. Este es algo natural en la vida de un niño, de un bebé. Es así en la vida física y es así también en la vida espiritual. Bueno, si uno habla de alimentarse, un niño, un bebé que no se alimenta bien, es muy probable que no se desarrolle físicamente normal o bien o saludable. Por eso es importante el alimento en los primeros años de vida. Luego, después, ya el bebé va creciendo, una vez que se va desarrollando de una forma normal, va comiendo cosas más sólidas. Bueno, en la vida espiritual es igual. Y dice que debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Si ustedes se acuerdan en Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado por Dios el Padre y tentado por el diablo,
dice la Biblia que Jesús fue conducido y llegó el tentador. Y en la primera tentación, Jesús le responde con esta palabra. Él le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la respuesta para la pregunta número 1 que tenés abajo. Ve, el pan, algo tan cotidiano nuestro, el alimento que comemos todos los días. Necesitamos comer para alimentarnos, para sostener nuestro cuerpo y nuestra salud. Pero si nosotros llevamos esto a la parte espiritual, nuestro alimento espiritual, ¿qué es? La palabra de Dios. Entonces ve que alimento es sinónimo de crecimiento. Después Pedro va a mencionar en capítulo 2 y dice que la leche es sinónimo de alimento, de crecimiento. Y él hace una comparación entre un niño recién nacido y la leche. Y dice que esa leche es una leche espiritual no adulterada. Leche igual a crecimiento, leche igual a alimento. Cuando uno va a un supermercado y compra un tachito o una caja, te dice nido, leche materna, y ahí te da los ingredientes y te da para qué sirve. Entonces, alimentarnos en la palabra de Dios. Hablar con Dios, oración, eso se llama oración. Caminar juntos, comunión, y compartir con otros, con otra persona en cuanto a la comunión con Dios entre creyentes, pero más allá de eso también, no solo compartir las cosas espirituales entre creyentes, sino que el hecho de alimentarme en la palabra de Dios, de hablar con Dios, de estar en oración, de caminar, de estar en comunión con el Señor, debe llevarme a mí a compartir con otros que no conocen a Cristo. Y eso se llama evangelio, testimonio. Nuestra comida espiritual entonces es la palabra de Dios. Apocalipsis 1:3 dice que bienaventurado es el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Y después agrega un detalle más, dice, y los que guardan todas las cosas de este libro. Ahora, yo voy a pasar por alto eso porque después esos 4 puntos que vos tenés va a ser desarrollado, ¿sí? En las lecciones posteriores, cada uno de esos ítems que vos tenés va a ser desarrollado. Pero me encanta cómo es Apocalipsis capítulo 1, y hay una bienaventuranza especial para aquellos que solamente, escuchá hermano, que solamente leen el libro de Apocalipsis. No hablamos de estudiar, no hablamos de escudriñar como dice ahí. Solamente dice Juan, bienaventurado el que lee. Si querés ser bendecido por Dios, si queremos ser bendecidos por Dios, no nos perdamos la hermosa aventura de leer la palabra de Dios. Solamente leyendo la palabra de Dios, sos bienaventurado, dichoso, feliz. Bienaventurado el que lee y el que oye. Bueno, ¿qué se nos manda a hacer en Juan 5:39? Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. Y la Biblia nos enseña y nos anima a que uno debe escudriñar las Escrituras. Bueno, ¿qué significa esta palabra? Bueno, ahí tiene el significado, examinar cuidadosamente, estudiar, investigar, analizar. Todas esas palabras van en la palabra escudriñar las Escrituras. En el Salmo 119, versículo 11, no lo vamos a buscar porque son versículos conocidos. Después en algunos nos vamos a detener. Pero el salmista dice así, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo guardar los dichos o la palabra de Dios en mi corazón? Si yo lo tomara literal a este versículo, en mi corazón he guardado tu dicho, es imposible, yo agarro un cuchillo o un bisturí, me abro acá, abro el corazón y trato de meter la Biblia. ¿Sí? Sería algo imposible. Entonces el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para propósito. ¿Para qué guardó los dichos en el corazón? Y es para no pecar contra Dios. O sea que el hecho de guardar la palabra de Dios me lleva a mí a vivir una vida sin pecar. Ahora uno puede decir, pero Jorge, ¿es imposible? No, no es imposible. Dios nos dio toda la herramienta, todas las herramientas para vivir una vida sin pecar contra Dios. El salmista había descubierto que él, guardando su dicho en su corazón,
podía vivir una vida sin pecar contra Dios. Ahora, como Dios sabe que nosotros somos humanos y que nosotros vamos a pecar, Él proveyó algo como 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, que dice que si alguno de vosotros hubiese pecado, abogados tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso Él nos dejó algo que se llama confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero la premisa de Dios, el propósito de Dios, el deseo de Dios es que yo viva una vida sin pecar. Y el salmista había descubierto que él podía guardar su dicho en su corazón para no pecar contra Dios. Ahora, ¿cuál es la idea de guardar? Bueno, no es guardar literalmente. Entonces la idea es meditar. No, meditar es otra cosa. Entonces, ¿cómo uno puede guardar la palabra de Dios en la mente y en el corazón? ¿Sabe cómo? A través de las 5 cosas que tenés abajo, memorizándola. Cuando yo memorizo la Escritura, la palabra de Dios, voy guardando la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. Entonces, el salmista no solamente meditaba en la palabra, sino que la memorizaba. Y él guardaba la palabra de Dios en el corazón a tal punto que decía, he guardado tu dicho para no pecar contra ti. El apunte dice que hay 5 cosas que el creyente debe hacer con la palabra de Dios. Hay 5 formas o 5 maneras de integrar la palabra de Dios a nuestra vida. Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar. Podemos usar los 5 dedos de la mano. No 5 manos, una sola mano. 5 dedos, porque ya me pasó y una vez dije 5 manos, eran 5 dedos. 5 dedos de la mano. Entonces, oír, leer, estudiar, meditar, memorizar. ¿Ve? De esa forma uno puede crecer o integrar o conocer o reaccionar frente a la palabra de Dios. Hay versículo para eso. Y el porcentaje de cada uno de ellos va en crecimiento. Más o menos el 10 o el 20% más o menos es oyendo la palabra. Después ya leyendo es un poquito más, estudiando la palabra ya te queda más grabado, aprendiendo de memoria casi el 100% y meditando la palabra el 70, el 80%. No tengo tiempo para darte la estadística, pero lo que quiero decir, esas son las 5 maneras de cómo uno puede integrar la palabra de Dios a la vida. Oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Hay versículos para todo eso, pero el tiempo no nos daría, así que seguimos. En 2 Timoteo, vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2, 3. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Es un versículo muy conocido y es muy importante, es clave este versículo, porque hoy más que nunca la Biblia está siendo muy atacada en las escuelas, en las universidades, en la terciaria, y la mayoría de nuestros profesores y maestros, algunos son creyentes, algunos no, y algunos son ateos. La mayoría de los profesores son ateos. Y la Biblia va siendo cada vez más atacada. Entonces yo necesito saber qué es la Biblia, qué es la palabra de Dios, para poder defenderla. Para que cuando llegue el momento, hacer lo que dice Pedro, presentar en defensa con mansedumbre, cuando nos piden razón de nuestra creencia. ¿Sí? Dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahí tiene los 4 puntitos de la pregunta que te hace abajo. Entonces, yo quiero pasar de largo acá, porque después al final quiero detenerme en este versículo muy importante. Vamos a ver alguna información útil sobre la Biblia, ¿sí? Para que eso te sea útil a vos. Bueno, acá en este auditorio hay diferentes niveles de crecimiento y madurez. Hay hermanos que ya saben que esto es algo básico, por eso las primeras lecciones son básicas, después va a ir en aumento, más alto, más elevado. Pero hay hermanos que son nuevitos en la fe y hay personas que quizá están en el estudio bíblico. Entonces, esta información va a ser un repaso para ti, mi hermano, que ya lograste una madurez, un crecimiento, pero para los nuevitos o para los que recién llegan, te va a servir para que puedas utilizar bien la Biblia, ¿sí? Dice, información útil sobre la Biblia. Queremos que siga aprendiendo sobre la Biblia. ¿Qué es? ¿Por qué es la palabra de Dios? ¿Cuántos libros contiene? ¿Cómo es su estructura?
Por eso te presentamos esta etapa nueva. ¿Qué significa el término Biblia? Bueno, cuando vos vas a la Biblia, valga la redundancia, en la Biblia no vas a encontrar la palabra Biblia. ¿Se entiende? Valga la redundancia. En la Biblia no vas a encontrar la palabra Biblia. ¿Por qué? Porque Biblia viene de una palabra del griego. Esta palabra Biblia viene del griego que es biblión, que significa colección de libros o conjuntos de libros. Y esos conjuntos o esa reunión o esa recopilación de libros va haciendo lo que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? Pero sí, rollos, la escritura, la palabra, los términos bíblicos que vas a encontrar muy seguido va a ser escritura. Por eso Pablo dice toda la escritura. Vas a encontrar en el Antiguo Testamento a través de la boca de los profetas que los profetas decían, vino palabra de Jehová a mí diciendo, como en el caso de Ezequiel, como en el caso de Jeremías, como en el caso de Isaías. Otra expresión que vas a encontrar, la palabra del Señor vino a mí, ¿ves? Pero nunca vas a encontrar el término Biblia, porque no está, ¿sí? Como tampoco vas a encontrar la palabra Trinidad. Por ahí va a venir un testigo de Jehová, y va a venir con mucha razón, y te va a decir, bueno, mostrame con tu Biblia dónde se encuentra la palabra Trinidad. Y lógicamente que no se encuentra. No está la palabra Trinidad en la Biblia. Pero a lo largo de toda la Escritura, de toda la Biblia, hay evidencia palpable de la Trinidad. Y puedo mostrarte versículo tras versículo de que Dios es un Dios trino, aunque no aparezca la palabra Trinidad en castellano. ¿Se entiende, hermano? Bueno, también el término Biblia no aparece en la Biblia. Sí aparecen esos términos. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, porque fue inspirado por Dios, porque la Biblia es fiel y se cumple todo lo que dice. Cristo afirmó la autenticidad de este libro y su veracidad, porque este libro es el único libro que permanece para siempre. No hay otro libro sobre el planeta Tierra que sea eterno para siempre. Hay dos cosas que son eternas, dos cosas nomás. Las almas de las personas, el alma de la persona, eternamente salvo con Dios en los cielos o eternamente condenado en el infierno. El alma es eterna. Y la otra cosa que es eterna es la Escritura, la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero dice que la palabra de Dios permanece para siempre, ¿te acordás? Cuando habla de la flor se marchita, perece, hoy está, mañana no está, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El salmista dice, Salmo 80, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Es eterna. ¿Cuál es el origen de la Biblia? Voy rapidito. Por eso al final me quiero detener, porque quiero llegar bien con el tiempo. Si voy rápido, solamente decime, Jorge va rápido, no te entiendo, puedes explicar mejor, no hay problema, estoy para servirte. Así que, ¿cuál es el origen de la Biblia? Bueno, Pablo dice ahí en 2 Timoteo 3:16 y en 2 Pedro 1:21, son dos versículos para inspiración. La Biblia misma nos dice de dónde vino. La Biblia fue inspirada por Dios. Fueron más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo que escribieron la palabra de Dios en un periodo entre 1400, 1500, 1600 años. Ahí dice más de 1600 años. Y fue escrita en distintas clases sociales. La escribieron campesinos, es decir, personas del campo, común y corriente, personas trabajadoras como nosotros, hasta reyes, como en el caso de Isaías. Fue escrita durante un periodo de más de 1600 años. A pesar de esto, no hay errores ni contradicciones. Nunca la Biblia se contradice, nunca. Aunque hay críticos, y tiene la alta crítica y la baja crítica, y siempre hay críticos que van a decir que la Biblia se contradice, pero jamás la Biblia se contradice. Siempre se complementa. Y aunque haya texto o pasaje que pueda aparentar cierta contradicción, siempre tenés que ir a la Escritura. En la Biblia tenés un margen, al lado del margen vas a tener versículos bíblicos, y a veces los versículos pueden estar divididos en varias partes, A, B o C, y cada letrita te va a llevar a otro versículo. Entonces lo que no dice un pasaje, es probable que te arroje luz otro pasaje, pero nunca la Escritura se contradice, siempre se complementa.
no hay contradicción, por eso ella es inerrable, es sin error, no contiene error, es infalible, es divina, el autor es divino. Esto prueba que detrás de los autores humanos había un autor divino, y ese fue Dios. Después quiero explicar la diferencia entre 2 Timoteo y 2 de Pedro, porque por ahí hay confusión. Y no es el Espíritu Santo quien inspiró la Biblia, por eso quiero que veamos bien las palabras en el griego para luego llegar a una conclusión. ¿Cuál es la estructura de la Biblia? Bueno, la Biblia tiene una estructura, tiene 66 libros, una reunión de libros, una recopilación o compilación, está dividida en 2 partes. Esas partes se llaman Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de Cristo, tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento es después de Cristo y tiene 27 libros. Si uno suma 39 más 27, ¿cuánto nos da? 66, ¿verdad? Que es matemática. 66 libros. Quiere decir que esos 66 libros son inspirados por Dios. No hay libros fuera de la Biblia que sean inspirados. Los únicos libros que Dios inspiró son los 66 libros que vos tenés en tu Biblia. Los 39 del Antiguo Testamento y los 27. Puede ser que se hayan escrito otros libros. Puede ser que se hayan escrito los libros apócrifos. Yo sostengo que los libros apócrifos no son inspirados por Dios, pero sí sirven como información extrabíblica, ¿sí? Hay algunos libros que dicen cosas ridículas, pero el único libro que es inspirado por Dios es la Biblia. Y los únicos libros que Dios inspiró, que fueron medidos, como sería el canon, que tiene que ver con una vara de medida, se medía y se aprobaba, son los 66 libros que vos tenés que forman en forma conjunta la palabra de Dios, dividida en 2 partes. En el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, vos tenés algunas divisiones. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento se llama Pentateuco o libro de la ley. Esos 5 libros se le da la autoría a Moisés. Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Desde Génesis hasta Deuteronomio. Aunque hay muchos interrogantes. ¿Cómo puede ser que Moisés haya escrito Génesis si todavía no había nacido? ¿O cómo puede ser que Moisés haya escrito Deuteronomio si ya había muerto? Pero sea lo que sea, y el pensamiento que sea, nosotros creemos que la autoría de los primeros 5 libros es de Moisés y se llama Pentateuco o libro de la ley. Después tenés libros históricos, son 12, desde Josué hasta Esther. Eso abarca toda la historia que tiene la Biblia. Después pasamos ya a los libros poéticos y ahí entramos desde Job hasta Cantares. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares son los 5 libros poéticos que fueron escritos. Después están los profetas. Los profetas están divididos en 2 partes. Por un lado tenemos profetas mayores. Hay 5 libros que son los profetas mayores y ahí lo tenés. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y después tenemos los libros de profetas menores y abarca desde Oseas hasta Malaquía. Esos 12 profetas, libros, entran en la categoría de profetas menores. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos 27 libros. No son 4 evangelios, ¿sí? Es un solo evangelio, ¿sí? Pero tomalo ahí, evangelios 4. Es un solo evangelio, según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Es decir, no es que son 4 evangelios diferentes. Se le dice así porque estamos acostumbrados a 4 evangelios, ¿no? Son 4 evangelistas que hablan de un solo evangelio, pero de un enfoque o punto de vista diferente. Mateo presenta a Cristo, el Mesías, a los judíos, Marco a los romanos, Lucas a los griegos y Juan al mundo entero y a la iglesia. Y cada uno de ellos tiene un simbolismo diferente, pero son 4 evangelistas y van haciendo el evangelio. Libro de historia también hay en el Nuevo Testamento y es el libro de los Hechos, el único libro de historia, Hechos, y está después de los evangelios. Termina Juan y empieza Hechos. Y después están las cartas paulinas, ¿sí? Después de Hechos ya vienen las cartas de Pablo. Bueno, ahí tenés todas las cartas de Pablo. Dentro de eso está la carta de Hebreos. Tremendo hebreo, ¿eh? Hermosa carta para estudiar en una profundidad tremenda. Y mi corazón tiene una inclinación quién es el autor. Pero más allá de eso, todavía no se sabe a ciencia cierta, con seguridad, quién puede ser el escritor del libro de los Hebreos.
Y después encontramos las epístolas universales, como Santiago, primera, segunda Pedro, primera, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas. Esas cartas hacen lo que nosotros conocemos como las epístolas universales. Y termina la revelación de Dios con el último libro de la Biblia. Ese es el único libro profético en todo el Nuevo Testamento. Y es el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, el apóstol amado. Y ahí se termina, se complementa todo el canon y toda la escritura, con los 66 libros inspirados por Dios. ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? Bueno, gracias a Dios que nos llegó a nosotros la palabra de Dios. Para comprender cómo llegó la Biblia a nosotros, hay términos que debemos conocerlo bien, que no tienen que ser confundidos, que no es lo mismo inspiración que revelación y no es lo mismo iluminación que inspiración. Cada palabra tiene su significado y debe ser comprendida, entendida para que yo pueda entender la Biblia. Revelación, 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 11. La única manera de saber lo que está en la mente de otra persona es que esa persona lo revele. Así cuando Jesús, ¿te acordás de Jesús? Felipe le va a hacer una pregunta al Señor y él le dice, Señor, ¿por qué no muestra al Padre? Muéstranos al Padre y con eso ya no basta, suficiente para nosotros. Y el Señor le va a decir, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ¿a quién vio? Al Padre. ¿Qué le estaba diciendo Jesús con esas palabras? Dice, Felipe, yo soy Dios. Entonces Jesús vino para revelarnos el Padre. Él nos reveló la mente y el corazón de Dios. Pero el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios, las verdades de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 11. Él nos revela las verdades de Dios. Él es el gran maestro. Ve, a veces cuando uno comparte la palabra de Dios, corre el peligro de que se le hinche la cabeza y el corazón. Y no podemos convertir en personas altivas, soberbias, autosuficientes. Y pensamos que nadie me puede enseñar nada, que yo ya estudié, ya pasé por eso. Y por ahí nos creemos los grandes maestros. Te quiero decir algo. El maestro por excelencia es el Señor Jesucristo. Y Él un día se fue. Murió, fue sepultado y ascendió y está a la diestra del Padre. Y antes de eso Él dijo, conviene que me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando uno estudia San Juan capítulo 3, 12, 13 y 14, se va a encontrar con que el Espíritu Santo es el Paracleto de Dios que vive en nuestro corazón. Y cuando vos estudiás San Juan 12, 13 y 14, Juan nos va a enseñar del ministerio de docencia del Espíritu Santo. Él es el maestro. Yo no soy nada. Solamente soy un canal, un instrumento que quiere que Dios lo use, pero Él es el maestro. Entonces, cuando abro el libro de Dios y voy a estudiar la palabra de Dios, le pido al Espíritu Santo que me enseñe, porque el ministerio de docencia, de enseñanza, de maestría, es del Espíritu Santo, es su ministerio, para eso está. Entonces, Él es el que me enseña la palabra. Hay mucho para decir, pero tenemos que seguir. Inspiración. No era suficiente para Dios revelar su verdad a ciertos hombres, también la inspiró al escribirla. Voy a omitir predicarla, porque cuando uno predica no es inspirado. Hay que entender bien el término, después lo voy a explicar bien. Y se escribieron para beneficio de otros. No solamente les dio las ideas, sino las palabras con que expresarse. Usó el carácter y el vocabulario de cada autor humano. Y es importante que la Biblia fue escrita originalmente palabra por palabra como fue inspirada por Dios. Inspiración. Iluminación ya sería el ministerio del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, versos 14 al 16, se trata del poder de entender la Biblia
No cualquiera puede entender la Biblia. La Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. El hombre no regenerado, que no tiene a Cristo en el corazón, que no es salvo, no puede, el hombre natural. El perdido no puede recibir las cosas espirituales porque no ha nacido de nuevo, no es creyente, no tiene a Cristo, no tiene espíritu. De esa manera no puede entender la palabra, no la puede enseñar, no la puede explicar. Y un ejemplo de eso lo tenés ¿te acordás al etíope en Hechos? Cuando estaba leyendo el rollo de Isaías y el Espíritu Santo le dice: Felipe, acércate al carro, acércate. Y él se acercó y él estaba leyendo Isaías 53. Y Felipe le pregunta: ¿entendés lo que lees? ¿Y qué le dice el etíope? ¿Cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Entonces la tarea de los maestros es explicar la palabra de Dios de tal manera que la gente pueda entenderla, comprenderla, aplicarla y obedecerla. ¿Saben cuando yo veo cuando fallo en mi ministerio de enseñanza? Cuando hablo la palabra de Dios y nadie me entendió nada. Pero la tarea es de explicar la palabra de Dios de tal manera que la gente pueda entenderla, comprenderla y aplicarla. Y una de mis apuntes es la Andrea. Y yo me chequeo mucho con Andrea. Y pregunto: ¿y cómo estuvo? ¿Fui claro? ¿No fui claro? ¿Se comprendió? ¿No se entendió? Entonces a veces se pueden usar términos elevados, que tener que andar con un diccionario o con léxico elevado, y las personas no van a entender. Y quiero tirarte, hermano, con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho amor a aquellos que son maestros. Este es un principio de pedagogía. Nunca el maestro tiene que hacer que los alumnos suban a su nivel. El maestro debe bajar al nivel del alumno. Y en la parte espiritual es así. Por eso acá en esta audiencia hay diferentes grados de crecimiento y de madurez espiritual. Y todo lo que uno pueda decir para algunos es básico, sería como el ABC de la vida cristiana, los primeros rudimentos, pero para otros es algo nuevo, porque hay diferentes niveles espirituales de crecimiento y de madurez. Entonces la enseñanza tiene que estar dirigida no solamente para los maduros, sino para los menos y para los menos de todo. Ahora, si yo logro que un niño me entienda, ya logré la tarea. Y eso es lo que me esfuerzo, que un niño me entienda cuando le hablo. Si un niño me entiende, todos me pueden entender. Entonces, qué importante, hermano, tener en cuenta este principio de pedagogía que sirve para la enseñanza bíblica, para ir perfeccionándonos en la enseñanza y de explicar. Y eso es lo que hizo Nehemías y lo que hizo Esdras en la antigüedad, ¿te acordás? Cuando abrieron el libro, el pueblo estaba atento y había personas responsables para explicar la ley de Dios de tal manera que la gente entendía. Y cuando la entendía, la reacción fue lo que lloraban y adoraron a Dios. El Espíritu Santo es el Maestro Divino. 1 Juan 2:27. Habla de la unción. Qué texto mal interpretado, ¿no? Cuánta confusión también hay. Qué tema sería hablar de la unción, ¿no? Pero la unción de 1 Juan capítulo 2, verso 27 es una persona. No tiene que ver con un líquido, no tiene que ver con una liturgia, con una ceremonia, sino que tiene que ver con una persona. Y esa persona es el Espíritu Santo. Y en el momento que vos recibiste a Cristo, dice la Biblia que fuiste ungido. Y ya tenemos la unción del Santo. Y esa unción os enseña. ¿Ves? Esa unción que tenéis os enseña. Y si enseña, tiene que haber un maestro. Porque el maestro es el que enseña. Y un maestro es una persona, no es un líquido. No tiene que ver con líquido. Y el Espíritu Santo es el maestro que vive en mi corazón. Y Él es el que nos enseña la palabra de Dios. Un ejemplo para que pueda ayudarte a manejar la Biblia. Abajo de la hoja, al pie de la hoja, tenés un ejemplo específico que es Isaías. La clave para que puedas manejar bien la Biblia es que vos puedas conocer y memorizar
todos los libros de la Biblia como tener la tarea para tu casa ahí abajo, ¿sí? Pero ahí da un ejemplo sencillo. Cuando alguien dice Isaías, por ejemplo, Isaías es el nombre de uno de los libros del Antiguo Testamento, es uno de los profetas mayores y el libro tiene su nombre, Isaías. Cuando se dice capítulo 40, es el número grande que vos tenés ahí bien marcado, en los casilleros de abajo también te explica. Capítulo 40 es el número grande y cuando dicen capítulo 40, versículo tanto, el versículo siempre es el número chiquitito, ¿sí? El número chiquitito. Acá da específicamente Isaías capítulo 40, versículo 5. Entonces, la clave para manejar bien la Biblia es que vos aprendas los libros de la Biblia, ¿sí? No es difícil memorizarlo. Aún siendo vos grande o mayor, podés memorizar los libros de la Biblia. Cuando vos memorices los libros de la Biblia, vos vas a tu Biblia, vas a encontrar algo que se llama índice, ahí te va a dar todos los libros de la Biblia y te va a dar la página. Entonces vos vas al índice, menciona un libro del Nuevo Testamento, entonces vas ahí, buscar el libro y al ladito te va a dar la página. A medida que van pasando los años y logre crecimiento, ya no va a ser necesario mirar la página. Alguien sube el predicador a la plataforma, dice cualquier libro, entonces vos con la práctica, con la experiencia, tac, ya lo vais encontrando más rápido. Pero esa es la clave para que vos puedas manejar y conocer la Biblia. Hasta ahí termina lo que es el material. Quiero tomarme unos minutitos más, por favor. Volvamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Esto no está en el apunte, pero quiero que puedas entenderlo bien. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Si hay algo que debemos saber, que Dios no necesita que yo interprete la Biblia. Dios no necesita de nadie para que se explique la Biblia, porque la Biblia es autoritativa por sí misma, no necesita que yo la explique o la enseñe. La autoridad de Dios está en este libro y la Biblia se explica por sí sola, no necesita de nadie. Pero evidentemente Dios fue dando talentos y dones en la medida que vos llegaste a Cristo y parte de esos dones, algunos pueden tener el don de enseñanza, el don de evangelismo, el don de fe, el don de servicio y diferentes clases de dones que la Biblia habla. Pero este libro se autointerpreta por sí mismo, no necesita de mí, ni necesita de vos. Dios es el autor. Entonces mirá lo que dice Pablo. 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ve, cada palabra es un estudio, cada palabrita. Yo no soy un experto en griego, dediqué 1 año a estudiar griego, pero tuve que abandonar por falta de tiempo, por trabajo y estudio. Pero me gusta estudiar y me gusta buscar las etimologías de las palabras. Entonces eso va haciendo a mi crecimiento y puedo ir avanzando en el conocimiento de la Escritura y luego puedo ser de bendición al pueblo de Dios. Pero Pablo dice, toda la Escritura es inspirada. Inspiración no es el mismo significado como entendemos en la palabra castellana. A veces uno utiliza el término y dice, hoy me levanté inspirado, ¿no? O los cantautores o los que escriben canciones, los que cantan, dicen, me inspiré para escribir tal canción. Bueno, en la Biblia la palabra inspiración tiene que ver con otra cosa, ¿no? Pero en este solo versículo, Pablo comprime el concepto más importante del origen de procedencia de la Biblia. Y con una simple lectura vos te das cuenta que Pablo no dice que el Espíritu Santo inspiró la Biblia. No dice eso. No dice que el Espíritu Santo inspiró la Escritura. Segunda de Pedro habla de la inspiración, pero tampoco dice que el Espíritu Santo inspiró la Escritura.
Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es lo que Dios inspiró? La Escritura. Cuando hablamos de la Escritura, hablamos de los originales. Lo que vos tenés en tus manos es una traducción, supuestamente una de las más confiables, 1960, 1909, la revisión Reina Valera 1995. Uno puede tener una confianza, pero cuando vos te compras Biblia tenés que tener cuidado, porque hay Biblia que aunque cambian el vocabulario para hacerlo más sencillo, a veces hay textos sacados fuera de contexto. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo nomás. La Biblia, lenguaje sencillo. Yo no la tengo en mi biblioteca, pero recuerdo cuando esa Biblia salió, don Roberto Zárate, un hermano que amo mucho en el Señor, él me dice, Jorge, tené cuidado con esta Biblia. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y porque tiene muchos versículos sacados de contexto. Y me mostró todos los versículos que estaban sacados de contexto. Y a veces, por tener traducciones más simples, más sencillas, un punto y una coma sacado del lugar cambia totalmente el contexto. Entonces, fíjate que Pablo dice que toda la Escritura, ¿qué es lo que Dios inspiró? ¿A los escritores? No. Dios inspiró las Escrituras. ¿Qué Escritura? El original. Entonces, la palabra que Pablo utiliza acá es una palabra compuesta, teoneustos. Teo, Dios, neusto, soplo. Y lo que Pablo dice que toda la Escritura es soplada, alentada, exhalada, respirada o expirada, que sería la mejor traducción en el griego. Es decir, lo que Dios inspiró es las Escrituras, no los autores humanos. Por lo tanto, la Biblia es netamente 100% obra de inspiración de Dios, no de los hombres. ¿Te das cuenta, hermano? Lo que Dios inspiró es la Escritura. Y Pablo acá define y declara enfáticamente el origen de procedencia de la Biblia, de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras inspiradas. Y nosotros creemos que, ¿en qué? En la inspiración verbal y plenaria. Verbal significa palabra por palabra, letra por letra. Cada palabra, cada parte es inspirada por Dios. Eso es verbal. Y plenaria es la plenitud, la totalidad de la Escritura. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces Pablo lo que quiere transmitir ahí es dejarnos bien en claro el origen, la fuente, el autor. No es el Espíritu Santo, sino Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ese es el énfasis de Pablo. Ahora, cuando Pedro habla, en 2 de Pedro capítulo 1, verso 21, vamos a leerlo. Porque la palabra ahí de inspirar no es la misma que en 2 Timoteo. En 2 Timoteo, la palabra, toda la Escritura es inspirada, es un adjetivo verbal y ocurre una solamente ahí en el libro de 2 Timoteo 3:16. En 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, no dice escribieron, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ve, el énfasis de Pablo en 2 Timoteo 3:16 está en la Escritura. Dios inspiró, sopló, exhaló, respiró las Escrituras. Por lo tanto, es obra de Dios. Pero acá Pedro declara, y el énfasis de Pedro no está en la Escritura, sino en los escritores. ¿Entendés, hermano? Es decir, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados. Ahora, este verbo, esta palabra inspirar, no es un adjetivo como el de 2 Timoteo, es un verbo. Viene del verbo inspirar. Pero la idea es de que Pedro declara que los hombres que escribieron las Escrituras, que fue inspirada por Dios, fueron impulsados
movido, llevado por el Espíritu Santo para escribir ¿qué? El pensamiento y el corazón de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia, hermano? No hay contradicción entre Pablo ni Pedro. Son dos palabras. La palabra que utiliza Pedro es feros, F-E-R-O, feros. Y no habla de soplar hacia el interior de algo, no habla de soplo, sino más bien la idea de la palabra inspirar ahí es que el Espíritu Santo impulsó, movió, guió, llevó a que los escritores escribiesen, ¿qué cosa? La palabra de Dios. En una palabra podemos decir así, lo quiero leer para no equivocarme. Los agentes eran personas falibles. El autor es el mismo Dios, eterno, que recibían la inspiración de parte de Dios, eran impulsados por el Espíritu Santo para escribir sin error la Escritura. Por eso nosotros creemos que la Biblia es infalible. Nosotros creemos que la palabra de Dios es inerrable, que es un término que viene del inglés, que significa sin error. Es perfecta, es eterna, es santa. Y lo que le inspiró el Espíritu Santo fueron a los autores, ¿sí? No en forma mecánica, porque hay muchas teorías dando vuelta, no que Dios dictó su palabra y los hombres como un robot escuchaban de Dios escribir. No, Dios nunca anuló la personalidad o el estilo literario, ni la circunstancia. Verá, es un estudio rico, por eso te decía que es para dedicar tiempo. Espero, mi querido hermano, que lo poco que estuvimos juntos en esta noche sea de bendición para tu vida. Vamos a orar, tomate un tiempito en tu casa, podés buscar los significados de las palabras que tenés ahí a través de diccionarios si querés profundizar, y espero que haya sido de bendición para tu vida. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por este hermoso estudio. Gracias por contar con tu palabra en nuestras manos, la Biblia. Reconocemos que el autor de ella es el mismo Dios. Y te rogamos que cada vez que abramos tu palabra, el Espíritu Santo de Dios nos enseñe, nos ilumine, abra nuestro entendimiento y nuestra comprensión y nos ayude a aplicarla a nuestras vidas, a vivir en obediencia a ella. Ayúdanos a amarla, a atesorarla en nuestro corazón. Nos acordamos de las palabras del salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Gracias por cada hermano en esta noche, gracias por la iglesia, y dejamos todo en tus manos, Señor, los motivos, el tiempo de oración, y luego que tú nos acompañes y nos cuide y nos dirija hasta nuestras casas. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.